Es importante tener en cuenta que el tubo de Venturi es un dispositivo utilizado para medir velocidad en un fluido incompresible. El efecto Venturi involucra conceptos como la ecuación de Bernoulli, la ecuación de continuidad y la ecuación del tubo de Venturi. Básicamente el funcionamiento es que el flujo se acelera a través de una sección angosta donde se disminuye la presión y posteriormente se expande el flujo en una sección divergente que tiene el mismo diámetro de la tubería principal. Existe un fenómeno que se denomina cavitación. Este ocurre cuando la presión del tubo es menor que la presión de vapor del fluido. Esto ocasiona que aparezcan burbujas que pueden colapsar, produciendo así picos de presión local con riesgo potencial de dañar la pared del tubo. Como objetivos para este proyecto planteamos diseñar y construir un prototipo físico para que cumpla el principio de Bernoulli. También identificar aplicaciones biomédicas por medio de fluidos y partiendo del principio de Bernoulli. Y por último, validar conceptos y claves sobre hidrostática por medio de los prototipos físicos. Bueno, el funcionamiento del tubo de Venturi. Lo que nosotros ideamos o lo que nosotros intentamos realizar fue hacer un tubo que tuviera un cambio de distancias entre pared y pared. ¿Esto qué quiere decir? Que iba a cambiar el área interna a medida en el transcurso del tubo de Venturi. Entonces, ¿cuál es la idea básica de esto? Comprobar que a medida que se cambia el área, la velocidad va a disminuir o va a aumentar dependiendo de lo que tengamos. Este tubo va a tener 4 salidas que van a dejar salir el agua y llevarla a una cierta altura. ¿Para qué? Para poder medir la presión por medio de la densidad, la gravedad y la altura. 2, 3. 1, 2, 3 y ya están. Lo intentemos, hagámoslo al decirlo más rápido. Ahí ya. Y podemos experimentar ya mismo la presión. Listo, marca. Marque eso. No, Karen, ¿qué pasó? Estoy enfocando a la señora que no marca. Ahí, No era arriba, ¿no? ¿Era el más alto? Pero este tiene burbujas, el primero, Todos tienen burbujas. Ya se salió todo. Uy, acá en alguien. ¿Más reguero? ¿Estás colocando por debajo de la azúcar? Por hace mucho. Se logró determinar que donde se encontraban las partes más angostas del tubo, la velocidad aumentaba. A lo largo de la práctica se pudo determinar importantes factores que involucran la ecuación de continuidad, el teorema de Bernoulli y el tubo de Venturi, puesto que se analizó el caudal del agua mediante sensores de movimiento. Adicionalmente, para el efecto Venturi se utilizó la ecuación para determinar la presión a la que llegaba el agua a los tubos. Por último, determinamos el caudal del agua, estableciendo la velocidad de llenado dependía de la cantidad de agua que se llenaba en la probeta inicialmente. El desarrollo del experimento también ocasiona burbujas y esto es una causa de error al momento de medir las alturas para hallar la velocidad del caudal. Aplicaciones para el principio de Bernoulli es la mascarilla de Venturi. Este dispositivo posee un orificio o ventana regulable, el cual se elige el flujo del caudalímetro para conseguir la fracción de oxígeno inspirada deseada. Cuando el oxígeno llega a la mascarilla, este llega en forma de chorro, la cual tiene un orificio estrecho, el cual disminuye la presión. Para esto se necesita para que se aspire el aire del ambiente y se cree una mezcla deseada. Se determina el caudal generado a partir de la implementación del tubo de Venturi por medio de la variación del área y la velocidad.
Se comprobaron los planteamientos físicos de la ecuación de Bernoulli y ecuación de continuidad de tubo de Venturi con el fin de identificar las bases del funcionamiento del prototipo implementado en la práctica. Identificaron las características y el funcionamiento del tubo de Venturi seguido de su diseño y su construcción.